Bueno, hay una película, no es del mundo austenita, es una película de Tom Hanks que se llama The Wonders y es sobre un grupo de música de chavales de 16 años, 17, 18, que forman una banda y la banda empieza a tener éxito y cuando tiene éxito ya se va al garete. Y entonces hay un momento, se está yendo al garete y hay uno de los chavales que toca el bajo y este se va al ejército, voluntario. Y el manager del grupo, cuando se entera que se va, les está echando una bronca a todos, le dice, ¿y en cuanto a ti? Y el otro ya se queda así. Semper Fidelis. Bueno, pues Semper Fidelis, gracias por estar aquí, porque la historia de esta conferencia con la que cerramos tiene mucho que ver con este Semper Fidelis, que yo les agradezco mucho a ustedes que estén hoy aquí un sábado 4 de la tarde, que era la hora del primera sesión aquellos que teníamos en las películas aquellas de John Wayne, de ver la diligencia en los años 80 y de disfrutar. Bueno, pues la historia de esta conferencia, pues como todas las relaciones humanas que hemos ido haciendo con el Congreso, es muy bonita porque ya teníamos casi cerrado el programa y entonces hablando con Mila me dice, oye Pablo, falta una cosa en el programa y yo, no puede faltar, pues ya está. Dice, mira, por favor, tenemos que invitar también a Mari Carmen Romero porque Mari Carmen Romero es una gran referencia en el mundo austenita, no solo en redes sociales, sino en el mundo austenita en el habla española. Entonces, bueno, yo viniendo de Mila, pues lo hablamos con Maribel y Maribel dijo hágase. Entonces, mientras dije a Maribel hágase, se pudo hacer. Y gracias a eso está aquí Mari Carmen, y una experiencia muy bonita que hemos comentado ahora con Inger y con mucha gente es que en este congreso, y ha sucedido en otros, hay compartir la afición por una escritora así, pues se genera una amistad muy, muy espontánea y casi nada más verse. Bueno, esto ha sucedido también con Mari Carmen, ha sucedido con mucha gente como Belén, con la que nos hemos conocido por primera vez, y creo que es de las cosas que quedan de los congresos, y espero que así sea. Bueno, esto es para introducir, y luego introduciré ya a Mari Carmen, porque lo primero es sobre todo darle las gracias, bueno, porque viene de Nantes, ¿no? Ha tenido que hacer un enorme esfuerzo para estar aquí, porque ha tenido que pedir días en el trabajo, en un trabajo además que no lleva 20 años allí, este es tu primer año allí, ¿no? Con lo cual, menos de un año en Nantes, y no es fácil para una mujer que trabaja en la ingeniería, en energía eólica marina, decir, bueno, es que tengo que ir a dar una conferencia sobre Jane Austen. Bueno, y Mari Carmen pues lo ha hecho, y yo quiero estarle en nombre de Maribel también y del comité del Congreso muy agradecidos porque esté aquí con nosotros. Mari Carmen es malagueña, es ingeniero industrial, ¿no? Sí. Ha ejercido su profesión, parte en Barcelona, y de Barcelona en un grupo francés, está ahora en Nantes, pero ahora está el grupo, si no recuerdo mal, ha sido adquirido por General Electric, sí. Y ahí es donde ella ejerce su profesión. Pero bueno, lo que le mueve a estar aquí, nos mueve a estar con ella, es una cosa que decía aquel famoso locutor Joaquín Luqui, que él dice que le gustaba mucho la música porque la música, decía, crea fans. Y es verdad, la música, o Jane Austen o muchas cosas, crea entusiastas, y Mari Carmen es una entusiasta y nos ayuda a ser más entusiastas, a los que lo somos menos o estamos en otras ondas también. Mari Carmen es entusiasta, de las que además genera entusiasmo. Yo me ha encantado cuando hemos conocido a Gabriela, y yo le he dicho, recibimos su inscripción, y digo, pero ¿de verdad vienes de México? ¿De verdad vienes de México? Y dice, sí, luego me voy a Nantes. Bueno, pues gracias también a Gabriela. Es una satisfacción que estas cosas sucedan. Nosotros estamos verdaderamente satisfechos. Y bueno, y esta afición de Mari Carmen queda plasmada en el libro que todos ustedes conocen. Si alguien no estuvo aquí el jueves, perdió la ocasión de comprarlo, por no venir el jueves, la historia de los austenitas en el mundo de habla España, ¿no? Porque no solo en España, ¿no? En el mundo de habla hispana. Bueno, yo creo que es muy bonito tener recogida todas estas pequeñas historias que forman parte de este mundo tan bonito de Jane Austen. Bueno, pues como una amistad compartida por personas de muy diversas ciudades y países, pues construye una historia común, y creo que es bonito tenerlo esto recogido.
Mari Carmen es la que lleva también el blog, el sitio de Austen, y bueno, sería interesante, no sé si está aquí todo recogido, todo el mundo que hay en Twitter de austenitas y sí, unos y otros, graciosos, menos graciosos, con mala leche, con menos mala leche, pero hay de todo, es todo un mundo. Y poco más, yo ya dejo ahora a Mari Carmen que le dejo sitio, no sin antes también hacer otro anuncio publicitario, porque se me olvidó antes. Hemos tenido la suerte de tener 3 días con nosotros a Richard Jenkins y no pudimos tener en la librería uno de sus libros muy recientes. No es sobre Jane Austen porque es que Richard Jenkins, aparte de especialista en literatura inglesa del siglo XIX y siglo XVIII y XIX, es un gran especialista en literatura griega y romana, y hace unos meses pues hemos podido tener publicado un paseo por la literatura de Grecia y Roma del profesor Jenkins. Yo me lo llevo ya firmado, así que he aprovechado el congreso al máximo. Vale, y nada más, Mari Carmen, que muchas gracias. Como ha dicho Pablo, mi nombre es Carmen Romero, soy ingeniero de profesión, pero bueno, una tiene muchos hobbies en esta vida, si no la vida sería terriblemente aburrida, y uno de ellos es la literatura, y en particular me gusta muchísimo la escritora Jane Austen, como os puede gustar a vosotros. Y no solo me gusta, sino que a lo largo de mi vida, cuando la conocí, casi dejando el instituto, empezando la universidad, pues ha supuesto muchas cosas importantes para mí, sobre todo conocer gente muy interesante a lo largo de los años, y que bueno, es una alegría también ver a algunos de ellos en esta conferencia. En fin, descubrí, como os he dicho, a Jane Austen siendo adolescente, y gracias a la insistencia de mi hermana empecé a leer sus libros, y casualmente echaban en la televisión una serie que era la versión del 95 de Orgullo y Prejuicio, y que, bueno, pues me llamó un poco la atención, ¿no? Entonces dije, me voy a leer el libro, y mi hermana, léetelo en inglés. ¿Por qué? Bueno, ya que estamos, ¿no? Pues, en fin, la cuestión es que, como lectora de Jane Austen, yo vengo aunque me leyera el libro en inglés, ¿no? Los primeros libros, bueno, creo que todos me los he leído en inglés ya. Soy una lectora que sale fuera del mundo anglosajón. Eso quiere decir que no siempre hemos conocido a Jane Austen, y de eso va mi ponencia, sobre Jane Austen en castellano y sobre sus lectores, especialmente en España. Entonces, seguramente os habrá pasado quizá la misma historia que a mí. Visteis una serie, o visteis la película de Sentido de Sensibilidad, o bien encontrasteis un libro en el trastero de vuestra abuela, o de vuestro tío, o de quien fuera, y dijisteis, ah, mira, pues voy a empezar a leerlo, ¿no? Y así fue como conocisteis a Jane Austen. En fin, ¿por qué digo esto? Porque conocer a Jane Austen en castellano es un camino bastante complicado. Y eso es lo que voy a hablar durante esta conferencia. ¿Quiénes fueron los primeros lectores en castellano de Jane Austen? O mejor dicho, ¿cuándo fue traducida por primera vez Jane Austen a nuestro idioma? Porque si tenemos problemas para a veces leer en inglés en el momento actual, no os quiero decir en épocas pasadas, que las comunicaciones eran peores. En fin, para contestar a esas preguntas, pues es esta conferencia. Voy a empezar hablando un poco de Jane Austen en su contexto histórico, no tanto como hemos hablado esta mañana, y de las traducciones de la misma. Bueno, Jane Austen, como sabemos, empezó publicando bajo seudónimo. Luego, cuando ya adquirió cierta fama, que tampoco es que fuera una bestseller, pues empezó ya a publicar con su nombre. Y bueno, allí estaba ella, como una especie todavía de coletazo del clasicismo, en medio de la novela gótica y de la novela un poco moralizante que había de otras autoras inglesas en su época, y casi a punto de ser absorbida por el tumulto del romanticismo. Ella está en una época de transición. Es por ello que, aunque sus obras empiezan a ser conocidas, tampoco es que sea una escritora superventas, ni mucho menos. De hecho, es conocida por escritores cultos, como por ejemplo Sir Walter Scott, ¿no? Y por este tipo de lectores cultos, ¿no? Pero no alcanzaría la fama hasta bien avanzada la época victoriana, sobre todo con la llegada de la biografía de su sobrino en 1869. A partir de ahí empiezan a surgir ediciones, estudios, ensayos, los Janits, ¿no? Empiezan a surgir a partir de esa fecha, y en 1875 la Enciclopedia Británica la describe como una de las más distinguidas escritoras británicas modernas. Fuera de su país de origen y antes de la época victoriana, Jane Austen ya había sido traducida. Especialmente se tradujo al francés y al alemán.
Yo me voy a centrar en la traducción al francés, porque el francés era el idioma de la cultura en el siglo XIX y por el cual nos llegaba a nosotros la cultura europea. Bien, como nos señalan Valery Cossi y Diego Saglia en el libro Jane Austen in Context de Jane Todd, las traducciones de Austen aparecieron en el año 1813 con una traducción de Orgullo y Prejuicio. De ahí se tradujo al danés, al alemán y al sueco. Y estas obras de Jane Austen eran unas obras exóticas, porque para el resto del continente el carácter inglés era terriblemente exótico, comparado con nosotros, ¿no? Sus trabajos formaban parte de la biblioteca o de la colección llamada la Bibliothèque Britannique, sí, no me he equivocado, bien, y fueron traducidos principalmente por Madame Isabelle de Montoliu. En esta colección, la ficción tenía un carácter predominantemente didáctico y orientado hacia la mujer. Pero no creáis que las traducciones eran unas traducciones fieles. No, eran unas traducciones libres, y se decía claramente así. Así, en las novelas de Jane Austen, el papel de la mujer queda de una manera, en el idioma francés, no tan libre como podemos considerar en la obra de Austen, sino que todo es mucho más patriarcal. Mr. Darcy, en la versión inicial francesa, no sabemos de qué se enamoró de Elizabeth Bennet, pero desde luego no fue de la viveza de su carácter. También en otra novela, como por ejemplo Mansfield Park, que se subtitula Las tres primas, se llama que la figura moral no es Fanny Price, que no es el eje moral de la novela, es Sir Thomas Bertram, que para algo era el padre. Bien, entonces tenemos ahí a Fanny Price, que incluso ni siquiera se da cuenta de sus sentimientos, porque, en fin, se le quita hasta estas ganas de estar enamorada de Edmund, ¿no? Yo lo puedo entender, pero no por ese motivo. En fin, quizá el ejemplo más claro de estos cambios de traducciones es Sentido y sensibilidad, que se subtitula en francés Las dos formas de amar. Todo es muy dramático, todo es muy francés, y de hecho la novela es una novela tradicional sentimental de la época de este país. De hecho, como ejemplo, creo que no voy a tener que mirar la chuletilla. En esta novela, sabemos que en la novela original, Marianne se pone enferma en la biblioteca, porque ya en la parte final de la obra. Pues en la novela francesa se desmaya viendo al señor y la señora Willoughby paseando por el monte, en medio de la lluvia y todo esto. Lo cual, por cierto, no es por nada, pero nos recuerda un poco a las versiones modernas como la de Emma Thompson. Y también en la versión francesa, Willoughby enviuda y se llega a casar con la ahijada del coronel Brandon y se convierte en el padre legítimo de la criatura aquella que había por ahí rodando. Bien. En la España del siglo XIX, bueno, también tengo que decir que esas fueron estas traducciones de Isabel de Montoliu. Evidentemente hay otras traducciones ya posteriores que no eran tan libres, por decirlo de algún modo. Bien. En la España del siglo XIX, las traducciones que nos llegaban a partir de traducciones francesas, como dice el profesor Eterio Pajares en su artículo Censura y nacionalidad en la traducción de la novela inglesa. Nuestras ediciones, por tanto, gozaban de una doble revisión. La revisión francesa, que esperábamos que cogieran la novela correcta, o sea, la más literal del texto original, y luego estaba la traducción española. Así las novelas de Austen se convertían en novelas sentimentales, así dramáticas, ¿no? Con una política menos liberal con respecto a la mujer. Y además, los traductores franceses y españoles tenían la tendencia, y aquí sí se puede decir todo esto de traductore traidore, ¿no?, que hablaba el profesor Jenkins, de que todo aquel elemento de la trama que no fuera directo a la trama se borraba. Y luego había que tener buen gusto. Teníamos más better manners que la gente de Inglaterra. Así, por ejemplo, en la versión de Tom Jones, se coge al señor Allworthy, que está en camisón, y directamente no se dice que está en camisón, porque se presenta así delante de la criada. Y eso, pues como comprenderéis, es un poco, por Dios, qué poca vergüenza, ¿no? Así, cogemos estas versiones y la traducción francesa, la traducción española, y además la traducción española tenía que pasar por la doble censura, que no crean ustedes, o no creáis, perdón, que era solo eclesiástica, también había una censura civil. Bien, es por tanto complicado pensar que esta autora más o menos desconocida,
que era más o menos autora de novelas sentimentales, fuera a llegar a las manos de los españoles del siglo XIX, que en su mayoría eran analfabetos. Y aunque aumentara el número de lectores progresivamente durante el siglo XIX, como dice María Begoña Lassa en su tesis doctoral sobre recepción de las novelas inglesas del siglo XVIII escritas por mujeres. De cualquier manera, había también personajes ilustrados que sí conocían a Jane Austen. No pensábamos que vivíamos tanto en la oscuridad, había al menos alguna que otra luz. Así tenemos a Alcalá Galiano, que era un político español, también escritor, que se exilió en París y en Londres, donde seguramente pudo conocer la obra de Jane Austen, de la que nos dice que sus obrillas son muy morales sin ser fuera del todo ni de modo alguno pedante. Bueno, nos hace esa concesión. Son obras morales y no son pedantes. Está bastante bien. Y más para ser una mujer, ¿no? Por ahí tenemos eso. Luego, Manuel de la Revilla y Pedro Alcántara García, en Principios Generales de Literatura e Historia de la Literatura Española, nos comenta esto. Más rica en producciones de este género, la literatura inglesa ofrece gran número de obras satíricas notables en prosa y en verso. Swift, Sterne, Lord Byron, Moore, Austen con I, son los más distinguidos satíricos de Inglaterra, pero la forma que habitualmente toma allí la sátira es la novela. Vemos el año 1877, al menos tenemos algún tipo de referencia a la autora. Pero quitando estas pequeñas luces de las que he hablado, ¿era Austen realmente rentable en un país en que en 1860 el 90% de la población femenina era analfabeta? Y la autora era una autora rosa, que además se había traducido hace 50 años en Francia. Imaginaos, eso ya era súper antiguo, ya que queríamos más. ¿Se molestaría alguien en leer el material original? Y además, si lo leías, ¿no sería incluso peor debido a que no había esa carga patriarcal? No lo sabemos, ¿no? La verdad es que no sabemos qué pasaría por la cabeza de los editores que habría entonces. Y seguramente si querían publicar algo, publicarían otro tipo de novelas o folletines que tuvieran un éxito más que probado. Porque además la novela, bueno, hemos dicho que era un género básicamente orientado hacia las mujeres, y las mujeres, aquel 10% que pudiera leer, no tenían realmente una decisión o una educación realmente buena. Su educación era deficiente y solían tener problemas de bobarismo, o sea, de imaginarse lo que no había y de ser novelas sentimentales. Como dice Nora Catelli en Buenos libros, malas lectoras, este tipo de mujer solía tener una actitud inmadura hacia la literatura. Así, la escritora doña Emilia Pardo Bazán, en uno de los artículos que escribe para The Fortnightly Review de Londres, afirma sobre la mujer española que los defectos de la mujer española, dado su estado social, en gran parte deben achacarse al hombre que es, por así decirlo, quien modela y esculpa el alma femenina. Era la situación que teníamos entonces. Emilia Pardo Bazán es una de las escritoras abanderadas en el pensamiento en nuestro país en el siglo XIX. Hace poco leí en Twitter que España era incapaz de producir escritoras en el siglo XIX como Charlotte Brontë o Jane Austen, que era imposible que hubiera un ingenio como el de estas autoras de las Islas Británicas. Bueno, la verdad es que no sé si las circunstancias lo permitían. Lo que está claro es que el autor de este comentario en Twitter no debía de haber leído a Emilia Pardo Bazán. Eso lo tengo muy claro. Así, en La cuestión palpitante, que es una obra muy polémica porque intenta traer ideas europeas de literatura a nuestro país, nos encontramos la siguiente información. Cuando Walter Scott evocaba desde la residencia señorial de Abbotsford las tradiciones de su romancesca patria, empezaban ya a consagrarse en el campo de la novela inglesa la hueste de novelistas hembras que tanto influyó e influye en el carácter de aquel género literario, prestándole especial sabor pedagógico y ético. Comenzaban las mujeres a conquistar el territorio que hoy señorean y se leían con afán los cuentos morales de Miss Edgeworth y sonaban los nombres de Miss Mary Russell Milford, Miss Austen, Mistress Opie, Lady Morgan, Mistress Shelley. El elemento femenino, una vez dueño de la novela, ya no soltó la presa. Hoy se cuentan por docenas las authores que hacen gemir anualmente las prensas de Londres con frutos de su ingenio, y desde que faltaron Dickens, Thackeray y Lytton Bulwer, el primer novelista inglés fue una mujer, George Eliot.
A consecuencia de este predominio de la mujer, la novela inglesa propende a enseñar y a predicar, más bien que a realizar la belleza. Apenas la hija del clergyman hace la péñola, se encuentra a la altura de su padre y, oh inefable placer, ya puede ir y adoctrinar a las gentes. No solo posee una cátedra y un púlpito, sino que dispone de los medios materiales para la propaganda de la fe. Bueno, aquí vemos que evidentemente una autora española conocía, bueno, pues a sus compañeras inglesas y las apreciaba también en sus elementos. Sobre Emilia Pardo Bazán, lamentablemente no he leído todo lo que esta mujer escribió, que la verdad es que tiene una gran cantidad de material, pero os puedo decir que la obra me